¿Sí? Bueno, jóvenes, vamos a empezar primeramente con este ejercicio de dilatación igual, ¿sí? Este ejercicio de dilatación, ya creo que no lo habíamos visto, pero bueno, a ver, vamos a resolverlo. Luego vamos a hacer los temas que les había comentado, ya, que sería transferencia de calor, no es así. En este caso, jóvenes, la pregunta me indica que se tiene una barra de acero que tiene un diámetro, no es así, de 3 centímetros, ¿no? Entonces vamos a anotar eso como dato. Ahora sí. Ya, aquí anotamos los datos. El diámetro del acero me dice que es igual a 3 centímetros. Ya, a ver, 3 centímetros. Cuya temperatura inicial del acero me indica que es igual a 25 grados centígrados también, ¿no? 25 grados centígrados. Ya. ¿Qué más me indica aquí? Un anillo de latón tiene un diámetro interior. Ya, el diámetro del latón, L le vamos a poner, me indica que tiene un diámetro de 2,942 2,942 centímetros, ¿sí? Y básicamente a la misma temperatura, ¿no? Temperatura inicial del latón igual 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura común el anillo? Ya, el anillo tendrá exactamente el mismo diámetro que le permita deslizarse en la barra de acero, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces podemos observar básicamente que la barra de acero es mucho más, bueno, no es mucho, ¿no? Es un poquito más ancho que el anillo, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a graficar, fíjense. En este caso tendríamos esto, ¿sí? Denme un segundo, a ver, no puedo escribir bien. Ya, a ver, denme un segundo. Voy a limpiar bien la pizarra, la tablet, porque no me deja escribir bien. Ya, yo creo que va a ser. Bueno, como les estaba comentando, jóvenes, como les estaba indicando, vamos a hacer una pequeña gráfica donde vamos a dibujar, obviamente, la varilla. ¿Sí? Dibujamos la varilla de esta manera. Esa va a ser la varilla, jóvenes. Y bueno, sabemos que esta varilla tiene un diámetro de 3 centímetros, ¿no? El diámetro del acero, 3 centímetros. Ya, aquí vamos a dibujar ahora el anillo. Fíjense, a ver. El anillo obviamente lo vamos a hacer mucho más pequeño, ¿no? Fíjense, a ver, vamos a trazar una línea de referencia aquí para que veamos qué tan pequeño es. Obviamente que para que se note la diferencia yo lo voy a dibujar exageradamente un poco más angosto, ¿no? Fíjense, ahí está. Ese va a ser el anillo de latón, ¿no? Y es evidente, jóvenes, que este anillo no va a poder deslizarse por esta varilla, ¿no? O al mismo tiempo la varilla no va a poder deslizarse por el interior del anillo, ¿ya? ¿Y qué es lo que me pide calcular, jóvenes? Me pide calcular la temperatura, ¿no? A la que ambos van a tener el mismo diámetro, ¿no? Fíjense. A ver, el anillo tendrá exactamente el mismo diámetro, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Bueno, en este caso, jóvenes, me indica que el diámetro final del latón tiene que ser igual al diámetro final del anillo, ¿no es así? De esta manera nosotros vamos a tratar de calcular, jóvenes, la temperatura a la que ambos, ¿no es así? A la que ambos, o bueno, la misma temperatura que van a tener ambos para que puedan deslizarse, ¿no? Uno en el interior del otro, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente. A ver, denme un segundito. Primero vamos a enfocarnos en la ecuación de la varilla de acero, ¿ya? O de la barra de acero. ¿Sí? Vamos a tratar de calcular su diámetro final. A ver, barra de acero. Bueno, jóvenes, entonces, en este caso, ya, en este caso, para que se den cuenta, joven, esto no va a ser volumétrico, no es una dilatación volumétrica ni tampoco va a ser una dilatación superficial, va a ser una dilatación lineal, ¿ya? Va a ser una dilatación lineal. ¿Está bien? Entonces, a ver, denme un segundito. ¿Ya? Entonces, fíjense, jóvenes, a ver, denme un segundito. ¿Por qué va a ser dilatación lineal? Voy a salirme de la pizarra, voy a encender mi cámara. Ya vamos a... Aquí está. Fíjense, a ver. Imaginemos que este de aquí es el anillo, ¿no? Aquí podemos observar. A ver, esperen un momentito. Fíjense, este es el anillo, ¿no? Este de aquí, digamos que es el anillo. Si yo agarro y lo pudiera cortar, si lo cortamos de aquí, entonces fíjense qué vamos a tener.
simplemente vamos a tener un cuerpo lineal, ¿no es así? ¿Ya? Pero en este caso no lo estamos cortando, seguimos teniendo el anillo, ¿no? Entonces, cómo puedo calcular toda esta longitud aquí que tiene el anillo? A ver, ¿cómo podríamos calcular la longitud que tiene el anillo, jóvenes? ¿Alguien sabe? ¿Se da cuenta? Esta distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Cómo se podría calcular, jóvenes? A a ver si se dan cuenta o si se acuerdan. Bueno, jóvenes, ¿cómo yo podría, de un cuadrado, a ver, de un cuadrado, ¿cómo yo puedo calcular esta longitud aquí, 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 aquí? Sabemos ¿El que área? la suma de todo esto, ¿no ves? Es el perímetro, ¿no es así? Si yo quisiera saber la longitud total de este, ¿no? Es el perímetro. Lo mismo vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a calcular el perímetro de la circunferencia. ¿Está bien? Vamos a calcular nosotros el perímetro de la circunferencia, ¿ya? Entonces, porque obviamente el perímetro hace referencia, jóvenes, a lo que sería, ¿ya? La longitud, ¿no? Que tiene el anillo alrededor o alrededor del anillo, ¿no es así? ¿Ya? Esperen un momentito. Voy a sacar a sus compañeros. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a calcular el perímetro, ¿sí? Vamos a calcular el perímetro y bueno, para calcular el perímetro, jóvenes, nosotros tenemos los diámetros, ¿no? Pero bueno, no hay mucho problema. Por aquí abajito lo voy a anotar, fíjense a ver, ya, aquí fíjense. El perímetro, jóvenes, de una circunferencia es igual a 2 veces pi por el radio. ¿Ya? Por el radio. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos diámetro. Entonces, ¿cómo tendríamos que usar en este caso? No nos olvidemos, jóvenes, que el diámetro siempre va a ser igual a 2 veces el radio, ¿no? De esto despejamos nosotros lo que sería el radio. Y por lo tanto, jóvenes, el radio básicamente sería igual al diámetro dividido entre 2. Y bueno, eso es lo único que tenemos que hacer. Reemplazamos eso. Aquí va a ser el perímetro es igual a 2 veces pi por el diámetro, por el radio, ¿no? ¿Y a qué es igual el radio? El radio sabemos aquí que es 2 veces, o perdón, el diámetro sobre 2, ¿no? Entonces, el diámetro sobre 2. Esto con esto se va. Por lo tanto, jóvenes, el perímetro de una circunferencia es igual a pi por el diámetro, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a usar aquí nosotros. Vamos a calcular, jóvenes, ya vamos a hacer dilatación lineal. Por lo tanto, el perímetro final, jóvenes, tiene que ser igual al perímetro inicial. Ya sabemos la ecuación de la dilatación lineal. Aquí va a ser 1 más el coeficiente de dilatación lineal, en este caso del acero, por la variación de la temperatura, ¿no es así? Temperatura final, ¿no es así? Menos la temperatura inicial, ¿ya? En este caso lo anoto de esta manera, porque el perímetro final, jóvenes, es evidente que va a ser igual a pi por el diámetro final, ¿no? Como podemos ver aquí, pi por el diámetro, ¿no? Pero ese es perímetro final, por eso le ponemos diámetro final. Por lo tanto, jóvenes, aquí también va a ser pi, pero por el diámetro inicial. Y bueno, como pueden observar, jóvenes, pi con pi se van, se simplifican. Y anotamos lo que tenemos adentro, ¿no? Aquí sería esto, ¿ya? Por la variación de las temperaturas, cerramos paréntesis, cerramos corchete, y aquí el diámetro final, jóvenes, en este caso sería el diámetro final del acero, ¿no? Va a ser igual al diámetro inicial del acero. Este diámetro entra a multiplicar, por lo tanto tendríamos diámetro inicial del acero más el diámetro inicial del acero por el coeficiente de dilatación lineal del acero, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. El inconveniente, jóvenes, en este caso, que yo no tengo el valor de la temperatura final para poder calcular el diámetro final del acero. ¿No es así? Entonces, jóvenes, nos enfocamos ahora para calcular ya el anillo el diámetro final del anillo de latón, ¿no? Denme un segundito, se está cargando mi tabla de latón. Ahí está, jóvenes. Entonces, ¿con qué ecuación? Obviamente la misma. El perímetro final, jóvenes, tiene que ser igual al perímetro inicial del latón, ¿no? Del átomo, aquí final del átomo, ¿sí? Entonces, jóvenes, aquí colocamos corchete, 1 más, ya, el cociente de dilatación lineal del átomo, temperatura final menos temperatura inicial del átomo, ¿ya?
Para no perder el tiempo, jóvenes, obviamente se hace este mismo desarrollo, pero al final me va a quedar de esta misma manera, ¿no? Me va a quedar que el diámetro final del latón va a ser igual al diámetro inicial del latón más el diámetro inicial del latón por el coeficiente de dilatación lineal del latón, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no es así? En este caso, jóvenes, tenemos los coeficientes de dilatación lineal que me da la pregunta, ¿no? Del acero, fíjense, es 11 por 10 elevado a la menos 6 y del latón es de 19, ¿ya? Entonces, jóvenes, tampoco puedo calcular el diámetro final del latón porque no tengo la temperatura final, ¿no es así? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? La pregunta me dice que el diámetro final del latón con el diámetro final del acero son iguales. Por lo tanto, las tengo que igualar. Lo voy a hacer en esta parte de aquí arriba para que me dé el campo y el espacio. ¿Sí? Entonces, anotamos, fíjense. Diámetro final del latón tiene que ser igual al diámetro final del acero. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual el diámetro final del latón? Aquí está. El diámetro final del latón es igual al diámetro inicial del latón más el diámetro inicial del latón, el coeficiente de dilatación lineal del latón y la variación de la temperatura. ¿No es así? Todo esto va a ser igual a el diámetro final del acero. ¿Sí? El diámetro final del acero. Aquí le puse LA, ¿no? Corregimos, ahí está. El diámetro final del acero va a ser igual al diámetro inicial del acero más el diámetro inicial del acero, el coeficiente de dilatación del acero. Todo esto, jóvenes, por la variación de la temperatura. ¿Sí? ¿Está bien? Pero lo bueno, podríamos hacerlo de esta forma, para hacerlo más corto. A ver, denme un segundito. En vez de colocar temperatura final y temperatura inicial, menos la temperatura inicial, ustedes saben que eso es la variación de la temperatura, por lo tanto aquí lo voy a colocar variación de temperatura. Y a este otro lado también colocamos variación de temperatura. Y lo que vamos a despejar aquí es evidente, va a ser la variación de la temperatura. ¿Está bien? Va a ser la variación de la temperatura. Por lo tanto, jóvenes, en este caso, chicos, voy a despejar de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí vamos a colocar diámetro inicial del latón menos el diámetro inicial del acero. Esto de aquí es positivo, pásatelo como negativo, ¿no? Esto de aquí es positivo, pasa al otro lado como negativo. Pero primero copio todo esto. Diámetro inicial del acero por el coeficiente de dilatación lineal del acero por la variación de la temperatura. Menos ahora esto de aquí. El diámetro inicial del latón por el coeficiente de dilatación lineal del latón y por la variación de la temperatura. ¿Sí? Entonces, jóvenes, de esta parte de aquí podemos tranquilamente sacar el factor común, ¿no? Y aquí anotamos, copiamos nada más, ¿no? Copiamos esto y aquí anotamos delta T. Denme un segundo, ahí está. Ya volvió mi tono. Delta T por el diámetro inicial del acero, coeficiente de dilatación lineal del acero, menos el diámetro inicial del latón por el coeficiente de dilatación lineal del latón. ¿Ya? De ahí, jóvenes, despejamos lo que sería delta T. ¿Ya? Todo esto, lo que está multiplicando, evidentemente pasa al otro lado a dividir, ¿no es así? Entonces, lo que tendríamos que hacer, el diámetro inicial del latón menos el diámetro inicial del acero, todo esto dividido entre ese producto, ¿no? De la diferencia de los diámetros por sus respectivos coeficientes de dilatación. Ahí está. Bueno, jóvenes, tranquilamente de aquí podemos calcular delta T, simplemente reemplazando todos los valores, ¿no es así? Para empezar, el diámetro inicial del acero, ¿cuánto vale? Aquí está, sabemos que tiene un valor de 3 centímetros. Lo vamos a anotar de esa forma, ¿ves? Aquí va a ser 3 centímetros, ¿no? Por el coeficiente de dilatación lineal del acero, que sabemos que es 11 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados elevado a menos 1, cerramos paréntesis, colocamos otro paréntesis, y aquí tenemos que anotar el diámetro inicial del latón, que sabemos que es igual a 2,942 centímetros, por el coeficiente de dilatación lineal del latón, que va a ser 19 por 10 elevado a la menos 6. Cerramos corchete, y ahora anotamos en la parte superior el diámetro inicial del latón, que sabemos que es igual a 2,942 menos 3 centímetros, ¿no? Ahí está, jóvenes. ¿Cuánto sería, jóvenes, delta T?
¿Cuánto sería delta T, jóvenes? ¿Cuánto sería, jóvenes? Les ayudaría. 1068, A ver, mil sesenta y ocho. Coma, 1060,25. ya, coma 2 nomás, ¿ya? Grados centígrados. ¿Alguien le sale el mismo resultado, jóvenes, para verificar? Verifiquen, por favor, los demás. Les ayudaría, pero ayer, sin querer, queriendo, derramé agua en el calculador y no quiere dar. ¿Ya? Sale este valor, jóvenes. A ver, alguien más que verifique. A ver, hay un mensaje. 2532, dice. A ver, ¿quién da más? A ver, alguien que desempate, por favor. A mí también me sale 2532. Ya vamos a corregir entonces. 2532. ¿Sí? Por eso es importante, jóvenes, que todos calculen, ¿no? 1532 dijeron, ¿no? Ya, 2532,97, ¿no? Incluso podríamos haber redondeado a 33. 33 lo vamos a redondear ya. Aquí va a ser grados centígrados, ¿ya? Bueno, jóvenes, pero ahí no termina el ejercicio porque me pide la temperatura en común, no me pide la variación de la temperatura. Nosotros sabemos que delta T es igual a temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Ahí está. Entonces de aquí simplemente despejamos lo que sería la temperatura final y va a ser 2533 grados centígrados más la temperatura inicial, ¿no? Y ya sabemos que esta temperatura inicial son 25 grados centígrados. Por favor, ¿cuánto sería la temperatura final? 2558. ¿Eso sería, jóvenes? A ver, verifíquenlo, por favor. Sí, eso es. Muy bien. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera, teníamos que haber resuelto este ejercicio, ¿ya? Bueno, no, creo que no lo habíamos hecho este ejercicio, ¿no? ¿Lo hicimos alguna vez en alguna clase? No, no, ¿eh? ¿O sí? No. Ya. Eso, por eso lo pillé, cuando lo vi dije, creo que esto no hicimos, y bueno, lo vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a aprovechar porque obviamente ya hemos practicado otros ejercicios, ¿no? ¿Cómo se dice esto? De dilatación y de calorimetría, ¿no? Así que este era el único que creo que no habíamos visto, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, pasamos entonces a la siguiente pregunta, en la cual vamos a ver lo siguiente, a ver. Ya, vamos a ver ahora lo que es el flujo calorífico o la transferencia de calor, ¿no es así? Ya. Entonces, jóvenes, en este caso, ya, a eso se lo conoce como el flujo calorífico a través de dos paredes o más, ¿ya? De dos paredes o más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Fíjense, primero vamos a ver lo que me pide la pregunta, ¿no? Primeramente vamos a ver lo que me está pidiendo en realidad la pregunta. Y en la pregunta, jóvenes, me dice, ¿cuál será el flujo calorífico por unidad de área? A ver, de área yo creo que debe ser, porque rara vez, de área debe ser, de área, que tiene, Sí, eso. que dice que pasa. Que pasa por tres paredes de constante K, K1, K2 y K3, fíjense. Y de espesor es igual a espesor 1, que es 2 tercios, ¿no? Un medio y un sexto, ¿no? Y el inciso B me dice, ¿cuál será la temperatura entre
entre las capas del ladrillo TA y TB, dice. Entonces ahorita lo vamos a ver cuáles son esas capas, ¿sí? Denme un segundito. Aquí está, fíjense. Entonces, en este punto, ese es el punto TA y ese es el punto TB. Lamentablemente, fíjense, no se nota cuál es la temperatura aquí, solamente se nota aquí, pero hay otra cosa muy importante también, jóvenes. Denme un segundito, a ver, lo vamos a hacer más grande esto, que sea. Hay otro detalle, que la temperatura que me está dando, jóvenes, en caso de que les toque esa pregunta y esté de la misma manera como está aquí, jóvenes, fíjense, en esta parte, jóvenes, no me da o no me indica si esta temperatura es en grados centígrados o grados Fahrenheit o grados Kelvin, no me dice, ¿no? No me indica qué tipo de temperatura es, ¿ya? Pero siempre esa temperatura, jóvenes, tiene que estar en grados Fahrenheit, ¿ya? Esas serían las unidades de ese valor. En este caso, jóvenes, como no tenemos, qué sé yo, otros valores, ¿ya? Vamos a asumir que la temperatura me la está dando en grados Fahrenheit, ¿ya? Pero ¿qué vamos a hacer con la temperatura de este lado? Yo sé que no se notaba en el examen, pero bueno, no pillé otro, solamente pillé una foto de este examen. Pero bueno, eh, vamos a darle nosotros, aunque sea un valor, digamos, ¿no? A ver, por si acaso la temperatura de ese lado por lo general siempre sale alta, y aquí fíjense, pareciera que hay dos ceros, obviamente, y aquí un número, ¿no? Puede ser que esté rondando los 1000, ¿no? Le pongamos unos 1200, a ver, para no pelarle. 1200 grados Fahrenheit, ¿no? Si les llega a tocar este ejercicio, jóvenes, obviamente ya les estoy indicando, tienen que preguntar al ingeniero si esta temperatura que nos está dando es en grados Fahrenheit o grados centígrados. Si el ingeniero le dice que es en grados centígrados, tienen que transformarlo ustedes a grados Fahrenheit, ¿no? ¿Ya? Eso sería. Ahora, si está en grados Fahrenheit, bueno, no va a haber ningún problema con el tema de los cálculos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar. Vamos a tratar de calcular en este caso, jóvenes. Fíjense, a ver, si nosotros solamente tuviéramos una pared, ¿ya? Si nosotros solamente tuviéramos una pared, jóvenes, ¿cómo calcularíamos nosotros el flujo calorífico? ¿Ya? Aquí lo vamos a anotar, a ver. Pero primero voy a anotar los datos, ¿ya? Primeramente vamos a anotar los datos, ¿ya? ¿Qué tenemos de datos? Bueno, para empezar tenemos el espesor 1, tenemos el espesor 2, tenemos el espesor 3, ¿no es así? En el espesor 1 me dice que es igual a 2 tercios, ¿no? Me dice claramente que es igual a 2 tercios, el espesor 2 me dice que es igual a 1 medio, el espesor 3 me dice que es igual a 1 sexto, ¿no? Bueno, pero me dice que están en pies, ¿ya? Me indica claramente que están en pies, ¿no? ¿Qué otro dato más tenemos? Tenemos las constantes, ¿no? Tenemos K1 que me indica que es un valor de 0,086. Y obviamente me indica aquí, fíjense, las unidades BTU, ¿no? BTU sobre hora. A ver. Esto es hora, ¿no? Ya. Sobre hora por... Esperemos un ratito, me estaban llamando. Ahora, ya. Continuemos. Sobre hora. ¿Y aquí qué dice? Parece que dice por grado Fahrenheit. Ah, exactamente. Grados Fahrenheit. Bien. Grados Fahrenheit y aquí dice pies, ¿no? Ya, esas van a ser las unidades jóvenes en este caso. ¿Ya? Esas serían las unidades jóvenes de la constante, ¿no? Ahorita vamos a acomodar bien este pizarra. Ya. Entonces, jóvenes, también tenemos la constante 2, que me indica que tiene un valor de ¿cuánto? 0,15, ¿no? 0,15. Luego la constante 3, que es 0,4. Esas constantes jóvenes van a depender del tipo de material que tengan, ¿no? O que sean. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en este caso, fíjense, a ver, ¿qué más vamos a tener o qué más podríamos hacer en este caso? Ya. Nada más, bueno, tenemos solamente esos datos, no tenemos más datos, ¿no? Tenemos las temperaturas, ¿no? Ya, en este caso la temperatura interna, la temperatura externa, podría decir, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, la ecuación que nosotros vamos a ocupar va a ser la siguiente, fíjense. A ver, un segundito. Aquí se anota el flujo calorífico. Denme un segundo, ahora lo estoy anotando. Ese de ahí, jóvenes, es el flujo calorífico, que va a ser igual.
ya, a la variación de la temperatura por la constante por el área dividido, jóvenes, entre el espesor, ¿ya? Ahora, la pregunta me dice el flujo calorífico por unidad de área, ¿sí? Por unidad de área. Eso quiere decir que no me está dando el área de esta capa, ni de esta capa, ni de esta capa. Por lo tanto, jóvenes, esa área pasa al otro lado a dividir y me quedaría el flujo calorífico sobre área, ¿ya? Por lo tanto, aquí me quedaría delta T por K dividido entre el espesor. ¿Está bien? Continuamos. Aquí sería el flujo calorífico por unidad de área, que va a ser igual a delta T solamente. ¿Y qué hacemos con la constante K? La constante K, jóvenes, va a pasar abajo a dividir. ¿Ya? Estoy haciendo como un artificio o un retroceso así, ¿no? De esta manera. ¿Por qué lo estoy bajando? Para poder calcularlo de la mejor manera, porque en este caso tenemos tres paredes. ¿Está bien? Tenemos tres paredes, ¿ya? Y cuando tenemos tres paredes, jóvenes, se calcula con esta ecuación. El flujo calorífico va a ser igual, ¿ya? Aquí abajo, fíjense, va a ser el espesor sobre su constante K, más el espesor 2, dividido entre su constante 2, ¿no? Más el espesor 3 sobre la constante 3, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, en realidad aquí tendríamos lo que sería la temperatura, la variación de la temperatura, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer, jóvenes, simplemente es reemplazar los datos que ya tenemos. Ya tendríamos que reemplazar solamente los datos que ya me indica el ejercicio, ¿no? Esperemos que tuve que sentar a unos compañeros. Porque ya está ya, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces lo único que hacemos simplemente es reemplazar, ¿no? En este caso, lo vamos a hacer mejor en la parte de arriba. Aquí arriba lo vamos a reemplazar. El flujo calorífico por unidad de área, jóvenes, va a ser igual a, empezamos por la parte de abajo, ¿no? El espesor 1, ¿cuánto tiene el espesor 1? 2 tercios. ¿Sí? El espesor 1 en este caso tiene 2 tercios. 2 tercios dividido entre su constante K. Pero lo estoy haciendo muy pequeño, lo vamos a escribir un poco más grande, ¿ya? Aquí sería 2 tercios dividido entre su constante, que sabemos que tiene un valor de 0,086, ¿no? Todo esto más la segunda capa, que en este caso va a ser igual a 1/2, dividido entre la constante, que sería 0,15, ¿no? Todo esto más la tercera capa, que llegaría a ser igual a 1/6, dividido entre 0,4. 0,4. Y en la parte superior, jóvenes, va a estar bastante sencillo, porque la variación de temperatura sabemos que es la temperatura final menos la inicial, o la externa menos la interna, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, jóvenes, entonces, en este caso lo único que vamos a hacer es simplemente reemplazarlo, ¿no? Vamos a reemplazarlo de la siguiente manera. A ver, aquí vamos a colocar, ¿cuánto vamos a colocar? 1200 vamos a colocar, ¿no? Grados Fahrenheit. 1200 menos 140. Es evidente que aquí se debe hacer grados Fahrenheit, ¿ya? ¿Cuánto sería, jóvenes, el flujo calorífico por unidad de área? BTU sobre hora por pie Disculpe, sería BTU sobre hora por pie. las unidades. Sí. Por pi al cuadrado. Es por pi al Sería, cuadrado. eh, Sería, ajá, BTU sobre hora por pie cuadrado sería, jóvenes. ¿Sí? BTU sobre hora por pie cuadrado. Porque este pie no se va a simplificar con los pies de aquí arriba, más bien se van a multiplicar. ¿Ya? Se van a multiplicar. ¿Cuánto sería, jóvenes, entonces? Disculpe, Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. Aquí en mi formulario tengo dos tipos de fórmula. La que usted notó que calor de flujo, calor de, calor de flujo sobre A. Y Ya. tengo otro donde es solamente calor de flujo, pero abajo, en donde está la K, se multiplica por la A. ¿Por qué pasa eso? Jóvenes, pues esto es una simple operación matemática, fíjense, aquí miren,
esta partecita, ¿no? Seguro tienes esto y tienes esto también, digamos, ¿no? Esta acá está abajo, pero ¿por qué utilizo esta ecuación? ¿O por qué lo hice? ¿Por qué la bajé la K abajo de eso? Porque lo único que hice, jóvenes, es esto, miren, es un proceso anterior nada más. Delta T está dividido entre 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico medios con medios, entonces el espesor por 1 y la constante por el delta T. Y cuando hago esa operación me queda esto, ¿no? Me queda esto. Entonces, para no tener la constante en la parte superior, lo único que hice es volverlo hacia abajo, nada más. Ya, es volverlo hacia abajo. Si no me equivoco, eso también lo tienen ustedes en los apuntes con el ingeniero. O sea, si el ingeniero también ocupa, creo, una constante como esta, igual, o perdón, la ecuación que está así como la que acabo de escribir, digamos, ¿no? Ya, pero obviamente ya les dije, esta sería la ecuación general, ¿no? Esa sería la ecuación general. Si yo usara solamente esa ecuación aquí, ¿cómo haríamos para las constantes? Y para los demás espesores. Ese es el problema, por eso es que yo lo llevé abajo, para que cada espesor esté dividido entre su propia constante, ¿no? ¿Ya? Eso sería, jóvenes. ¿Cuánto saldría el resultado? ¿Ya lo calcularon? Me salió 92,1. 92, 1. 92,1. No nos olvidemos que las unidades van a ser BTU, ¿ya? BTU sobre hora por pie cuadrado. ¿Está bien? Por pie cuadrado. ¿Por qué por pie cuadrado? Porque obviamente aquí estamos viendo que estamos calculando el flujo calorífico por unidad de área. Entonces abajo tiene que haber una unidad de área. ¿Sí? 92,1. Hay otro compañero que dice 15, ya, pero igual, está bien. Ya, ese sería, jóvenes, el resultado del inciso A. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Puede consultar a ver. Mire, lo mandé al grupo, no sé si lo puede ver. Ahorita lo estoy por mirar a ver. Pero sí es la misma ecuación que estamos utilizando ahorita. ¿O no es la misma? Fíjense, es la misma. Flujo calorífico sobre A es igual a delta T sobre el espesor 1 sobre K1 más el espesor 2 sobre K2 más el espesor 3 sobre K3. Es la misma ecuación. Ah, En ya, ya, ese ya. caso es para superficie. Más abajo dice aquí, ¿no? Por K1 por área, K2 por área y K3 por área. Dice. ¿A esa te refieres? Sí, a eso me refería. Ah, pero no pasa nada. Pues si eso, esta área pasa a multiplicar nada más. ¿Sí? El área pasa a multiplicar y básicamente tendríamos esto, fíjense, a ver. Pero aquí el ejercicio no me da las áreas, entonces no la voy a poder calcular, digamos, ¿no? Ahí está el área. Perdón. Pasaría de esta forma el área a multiplicar. 1 sobre área. Entonces el área multiplica acá, multiplica aquí y multiplica aquí, digamos, ¿no? Porque entra a multiplicar a ambos miembros, a todos los miembros adentro del paréntesis. O sea, es la misma ecuación. Es básicamente la misma. Si quiere, lo hacemos. Fíjense, si yo despejo esta área está dividiendo, ¿no es así? Esta de aquí, esta área está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, aquí sería por el área. ¿No ves? Y si yo lo bajo, como bajé la K, ¿cómo va a bajar la K? Fíjense, el área va a bajar de la misma forma que he bajado K. ¿No ves? Por 1 sobre el área. Sí, es lo que le estaba explicando hace poquito, ¿eh? Entonces, ahora esta área puede entrar a multiplicar, pero no multiplica arriba, ¿no? Multiplica abajo, multiplica con las K. ¿Ya? Va a multiplicar con las K. Entonces sería exactamente la misma ecuación que me estás mostrando en la foto del grupo. ¿Ya? Pero ¿por qué no lo meto la A aquí, el área? Porque en la pregunta no me da el área. No me da el área de esta capa, no me da el área de esta capa y tampoco me da el área de esta capa. Es así, es por eso que no estoy calculando eso. Ahora, si me da el área de cada capa, jóvenes, o me da los datos para que yo calcule el área, ¿qué datos me tendría que dar? Me tendría que dar la longitud que tiene esta pared. De aquí hacia arriba, ¿no es así? Si me dice que esta longitud tiene 10 pies, entonces, si la longitud hasta aquí es 10 pies, jóvenes, yo tengo el largo y tengo el ancho, ya puedo calcular el área. ¿No es así? El ancho es 2/3. Si aquí es 10 pies, tengo este otro ancho que sería 1/2. Si de aquí hasta aquí son 10 pies, entonces tengo el ancho y puedo calcular el área. El área 1, área 2 y área 3 son diferentes, ¿no? Serían diferentes, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿No es así?
en caso de que el ingeniero les dé las áreas. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces de esa forma sería. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? ¿Duda, consulta, pregunta? ¿Nadie? Bueno, en el inciso B, jóvenes, a ver, fíjense bien, en el inciso B, ¿qué me pide? Me pide cuál será la temperatura en el punto A y en el punto B, ¿no es así? ¿Cuál será la temperatura en el punto A y en el punto B? Bueno, jóvenes, en este caso, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? A ver, vamos a hacerlo aquí en la parte superior. ¿Ya? Básicamente vamos a usar, se podría decir la misma ecuación, ¿no? Se podría decir que vamos a ocupar la misma ecuación, jóvenes, ¿ya? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera, fíjense. Vamos a usarlo de esta forma. El flujo calorífico por unidad de área va a ser igual, ¿ya? Yo quiero calcular la temperatura que hay en A. ¿Dónde está A? Este parece que es A, ¿no es así? Entonces, desde aquí hasta el punto A, ¿cuántas capas tenemos? Solamente tenemos una sola capa, ¿no es así? Solamente tendríamos una capa. Entonces, esta sería la temperatura final y esta sería la temperatura inicial, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? Mi ecuación va a quedar de esta forma. Aquí va a ser delta T, ¿no es así? Delta T dividido, jóvenes, dividido entre el espesor 1 sobre K1, ¿ya? Ese va a ser mi ecuación, ¿ya? Pero, jóvenes, nosotros queremos calcular lo que sería, ¿cómo se llama esto? Queremos calcular la temperatura de A, ¿no? Por lo tanto, en este caso, aquí vamos a poner delta T1 para que no nos confundamos con esta otra delta T, ¿ya? Entonces, delta T1, jóvenes, va a ser igual a la temperatura, ¿ya? A la temperatura final, menos la temperatura que hay en el punto A. Aquí va a ser el espesor 1 sobre K1, ¿no? ¿Ya? De esta manera, jóvenes, entonces vamos a tratar de calcular esta temperatura de A, ¿sí? Pero voy a seguir usando como delta T, ¿no? ¿Ya? Entonces, despejamos delta T, jóvenes. Todo esto está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? ¿Sí? Todo eso está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, delta T1, jóvenes, va a ser igual a el flujo calorífico por unidad de área, ¿no es así? Todo esto por el espesor 1 sobre K1, ¿ya? Entonces ya tenemos los datos. El flujo calorífico, jóvenes, va a ser constante, ¿está bien? Entonces, este flujo calorífico ya lo tenemos, que es este valor de aquí. Por lo tanto, chicos, fíjense a ver, delta T1 va a ser igual a 92, ¿era, no? 92,1, ¿ya? 92,1. Aquí colocamos BTU sobre hora por pie cuadrado. ¿Ya? Todo esto por el espesor, que sabemos que tiene un valor de 2 tercios pies, y la constante que sabemos que es igual a 0,086. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería en este caso delta T? Pero antes de anotar delta T, sabemos que delta T1, jóvenes, va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura que hay en A. ¿Cuánto sería? Delta T sería 7,75. 7,65. 75. 75. Sí, 75. Ya está, ya. Entonces, grados Fahrenheit, ¿no? Pero nosotros queremos el valor de TA. Entonces, TA pasa al otro lado como positivo y este va a pasar como negativo, ¿no? Para restar a la temperatura final. Entonces, anotamos de esta forma. TA positivo, ¿ya? Y la temperatura final, ¿cuánto valía? Vale 1200. 1200 menos 7,75 jóvenes. ¿Cuánto sería? Es obvio, ¿no? Porque fíjense, esta capa, este punto está cerca del punto más caliente, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería en este caso, jóvenes? Sería 1190, 92,25. ¿Estaría bien esa ecuación, jóvenes? O ese resultado, perdón. Verifiquen, por favor.
No Sí, es está muy bien poco, auxiliar. no es muy poco el grado Fahrenheit. No, está bien, jóvenes. Fíjense, pues, está cerca, este Décimo. punto está cerca del punto más caliente, por eso. ¿No ve? Y aparte su constante adiabática es bastante baja, ¿no? Su constante adiabática, dije, perdón, su constante de, de transferencia, ¿no? Es bajito, ¿ya? Entonces, joven, está bien, digamos. Está bienísimo. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para el punto B, en el punto B. Sale esto, ¿no, pero? Ese es el resultado, ¿no? Sí, Ya. Ahora para el punto B, ya, para el punto B, jóvenes. En este caso, jóvenes, en el punto B, ya, ya, en este caso, jóvenes, en el punto B podemos calcularlo de dos formas, ¿sí? Podemos calcularlo de dos formas. Podemos calcularlo desde aquí hasta aquí, o podemos calcularlo de aquí hasta aquí, ¿ya? Pero como nosotros ya tenemos la temperatura en A, ¿no es así? ¿Ya? Como nosotros tenemos la temperatura en A, y esa sería la temperatura en B. Por lo tanto, jóvenes, básicamente la ecuación va a ser la misma, ¿no? Aquí vamos a colocar, por lo tanto, jóvenes, el flujo calorífico por unidad de área va a ser igual a delta T2, y esto va a ser igual a, si nosotros hacemos de aquí hasta aquí, va a ser entonces, jóvenes, el espesor 2 sobre K2. ¿No es así? O también podemos hacerlo desde los 140 hasta el punto B, pero ya sería solamente la capa 3, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí fíjense que tendríamos. Delta T2, jóvenes, ¿a qué sería igual? Aquí empieza y aquí termina. Entonces sería la temperatura de A menos la temperatura de B. Todo esto dividido entre el espesor 2 sobre la constante 2. ¿Ya? Entonces, jóvenes, de la misma manera que hemos hecho en la parte de arriba, vamos a calcular delta T2. ¿Sí? Delta T2, jóvenes, va a ser igual al flujo calorífico por unidad de área. Todo esto por E2 sobre K2. Todo esto es igual a, aquí sabemos que sale 92,15, ¿no? 92,15. Todo esto por el espesor sobre K2, ¿no? ¿Dónde está el espesor 2? El espesor 2 vale 1,5. K2 sabemos que tiene un valor de 0,15, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes, en este caso, delta T? A ver, TA 486, pero aquí ya hemos calculado TA es 1192. ¿Cuánto sería esto, jóvenes? Por favor, calculenlo a ver. Aquí, jóvenes, si no me equivoco, sale 307, ¿no? 307,17. O sí, mandaron al grupo una foto de la calculadora que el TA sale diferente, 703. 703. 703. A ver, voy a usar la calculadora que tiene ¿cómo se llama? Mi celular, 92,15 por paréntesis 2 tercios. Dividido entre 0,086. Sí, sale 700. Ah, pero ustedes me quitaron 7, pues. Ya, se corrige nomás, no hay problema, jóvenes. Se corrige. Ya, ahí está. Aquí también tenemos que corregir esto. Ya, entonces, ¿cuánto era? Era 714, ¿no? 714,34, ¿no? Y aquí sería 714
34. A ver, ¿cuánto sería ahora? 485 sale, ¿no? $485,66. ¿Ya? Grados Fahrenheit, ¿no? Bueno, eso no va a afectar aquí abajo, pero, ¿no? Porque todavía no habíamos calculado la temperatura de... Bueno, jóvenes, entonces, ahora fíjense, nosotros sabemos que delta T2 es igual a la temperatura de A, es igual a la temperatura de A menos la temperatura de B. Y eso nos salió 307, ¿no? 17. En este caso, jóvenes, vamos a calcular nosotros la temperatura de B, ¿ya? Y la temperatura de B va a ser igual a la temperatura de A, que es igual a 485,66, ¿no es así? Menos los 307,17. ¿Cuánto sería, jóvenes, la temperatura de B ahora? Calculen. ¿Cuánto? Obviamente que la temperatura en B, jóvenes, no puede ser menor que este valor, ¿no? Aquí, digamos, tiene que salir un valor mayor a 140. ¿Cuánto sería la temperatura en B, a ver, jóvenes? Pues no se olviden que el calor está transfiriéndose por medio de esas paredes y obviamente que la temperatura va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir bajando, 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 gradualmente, ¿no? Vaya, ¿cuánto sería, jóvenes? Calcúlenlo, por favor. 178. A ver, 178, algo. 43. ¿De todo les sale lo mismo? 4 nomás le vamos a poner, ¿no? Verifiquen los demás, jóvenes. Ya he visto que no hemos estado verificando, ¿no? Está bien. Bueno, jóvenes, de esta manera entonces tendríamos que haber calculado este ejercicio. ¿Ya? Sé que es un poquito complicado, pero bueno. Lo único que tienen que hacer es simplemente anotarse las fórmulas, ¿no? Tener las fórmulas, ¿no? ¿Ya? Y estar atento con los datos, ¿no? He visto que a veces les dan en pulgadas cuando tienen paredes, tienen que convertirlo a pies, ¿no? Pero aquí se tienen que fijar, a veces las espesores les dan en pulgadas y las constantes también les dan en pulgadas. Entonces, bueno, ahí no va a haber problema, trabajan así, ¿no? Pero si me da pie aquí y pulgadas aquí, o al revés, pie aquí y pulgadas aquí, entonces tienen que convertirlo, ¿no? ¿Para qué? Tengan las mismas unidades. ¿Está bien? ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿O alguna otra pregunta? Un ejercicio del práctico, sí. ¿Del práctico? Sí. Era que me avisen por grupo para que lo copie. Pero ahorita ya tengo preparado eso nomás. Ya. Pero igual lo podemos hacer, pero del práctico. La verdad, no es ni siquiera el práctico del ingeniero, ya les dije, ¿no? El práctico es del departamento de física. El ingeniero no lo hizo ese práctico. Y creo que sus preguntas están un poquito más complicadas que las de su examen. ¿Ya? A ver. Ahorita estamos haciendo puros modelos de exámenes, ¿no? Que probablemente les puedan entrar. Por ejemplo, fíjense, el otro ejercicio que yo tenía preparado era este de aquí, fíjense, que es básicamente parecido al que acabamos de hacer, un poco diferente, porque en este caso me habla sobre una tubería. Y ustedes, el ingeniero les ha debido explicar un poco, no es así, sobre el tema de la transferencia de calor en tuberías. ¿Ya? Tienen sus ecuaciones ustedes. Por ejemplo, jóvenes, en una tubería ya es completamente diferente para calcular el flujo calorífico. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ahorita en este ejercicio. A ver, denme un segundito. ¿Ya? En este caso, jóvenes, para calcular el flujo calorífico de una tubería, se calcula de la siguiente manera. Un momentito. Estoy buscando en la tablet, la pizarra esa. Ahora sí, aquí está. ¿Ya? Pero antes de explicarle qué ecuación vamos a ocupar, fíjense, anotamos todos los datos primero. ¿Está bien? Vamos a empezar anotando, a ver, la tubería está cubierta, dicen, ¿no?
de dos capas de aislante, la primera capa es de 1/2 de espesor. Entonces anotamos espesor 1, 1/2. Pulgadas. Por si acaso estos dos palitos me indican pulgadas. ¿Ya? Me indican pulgadas. Y la constante K, bueno, me imagino que esta va a ser la constante K1, ¿no? Porque dice dos capas, es 0,10. Ahí es 0,10. ¿Qué más me indica aquí? A ver, 0,10 horas por pie cuadrado sobre grado Fahrenheit sobre pie, ¿no? ¿Ya? Esas serían las unidades de esta constante. ¿Ya? Pero bueno, a ver, continuamos leyendo, a ver, ¿qué más me indica la pregunta? La longitud de dicha tubería es de 20 metros. Bueno, sentamos longitud de 20 metros. ¿Ya? Bueno, un segundito. Ya, longitud es de 20 metros. ¿Qué más? Tiene un radio. Bueno, me indica que la tubería tiene un radio de 3 pulgadas. Ya, se requiere, ¿qué dice? Se quiere determinar el espesor de la segunda capa aislante que tiene una constante, ya. Quiere que calculemos el espesor 2, sabiendo que la constante de la segunda capa es igual a 0,05, ¿no? 0,05, ¿ya? La temperatura en la rama interna, creo que dice, es de 1000 grados centígrados y la interna es de 100 grados centígrados, ¿no? Entonces la temperatura interna es igual a 1000 grados centígrados y la temperatura externa es de 100 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué más me indica? Me dice que el flujo calorífico es de 10.000, ¿no? Anotamos ese valor también. El flujo calorífico es de 10.000. 10.000 BTU sobre hora. ¿Ya? A ver, un momentito. ¿Qué dice aquí? El flujo calorífico. Ah, por hora, dicen, ¿no? Ah, ya. No lo veía bien esa parte. Listo, jóvenes. Entonces, en este caso, chicos, ¿qué ecuación nosotros podríamos ocupar? Ya. En este caso, jóvenes, la ecuación es un poco más complicada que la que hemos visto. ¿Sí? Que la que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, denme un segundito. A ver, aquí lo vamos a anotar. En este caso, jóvenes, la ecuación del flujo calorífico va a ser igual, a ver, atienda, ya, para una tubería siempre vamos a tener esta ecuación, ya, va a ser igual a 2 veces pi por la longitud, ya, por K, por la variación de la temperatura, dividido, jóvenes, entre el logaritmo, ya, dividido entre el logaritmo de el radio 2 sobre el radio 1. ¿Ya? Pero en este caso, jóvenes, tenemos dos capas, ¿ya? En esta ecuación, jóvenes, podemos hacer lo mismo que hemos hecho la anterior vez, cuando hemos bajado la constante K hacia abajo. Aquí también vamos a bajar y solamente vamos a dejar en la parte superior, solamente vamos a dejar en la parte superior lo que sería, jóvenes, delta T nada más, ¿sí? A ver, fíjense a esto me refiero. Podemos hacerlo esto, aquí delta t, y aquí vamos a tener el logaritmo neperiano del radio 2 sobre el radio 1. Todo esto dividido entre 2 veces pi por la longitud y por k. ¿No es así? ¿Ya? De esa manera, jóvenes. ¿Está bien? De esa manera podemos hacerlo. ¿Sí? Podemos usar esta misma ecuación o simplemente bajar K nomás. Estos dos de aquí, 2pi es una constante. La longitud de la tubería va a ser una constante, porque no nos olvidemos que la longitud de la tubería y de la capa que estamos colocando tiene que ser la misma, ¿no es así? No me dice que la capa 1 tiene una longitud tanto, ni la capa 2 tiene una longitud tanto. Entonces se asume que todas las capas tienen la misma longitud que la tubería, ¿ya? Pero, jóvenes, esta sería la ecuación solamente si nosotros tuviéramos una sola capa. Pero me dice la pregunta que tenemos dos capas. Por lo tanto, jóvenes, aquí vamos a hacer que el flujo calorífico, chicos,
va a ser igual, vamos a anotar en la parte de abajo, ya, en la parte de abajo vamos a notar que va a ser esto, logaritmo neperiano del radio 2 sobre el radio 1, dividido entre 2 veces pi por la longitud por K1, más el logaritmo neperiano del siguiente radio, que va a ser radio 3, sobre el radio 2, todo esto dividido entre 2 veces pi por la longitud sobre K2. Y en la parte superior, jóvenes, vamos a tener, ay caramba, me equivoqué, vamos a tener lo que sería la variación de la temperatura. ¿Está bien? Con esta ecuación, jóvenes, nosotros vamos a resolver este ejercicio, pero antes de eso vamos a apoyarnos con un pequeño gráfico. ¿Sí? Vamos a apoyarnos con un pequeño gráfico. Fíjense, en este caso, fíjense, este sería la tubería. ¿Sí? Y hemos anotado que su radio es R, ¿no? ¿Está bien? R. Pero vamos a, ¿cómo se llama? Renombrarlo. Para mí, este va a ser R1. ¿Ya? Ese va a ser, jóvenes, el radio 1. Aquí lo vamos a corregir igual en los datos. ¿Ya? Ese para nosotros, jóvenes, va a ser el radio 1. Obviamente que no se olviden que esta es una tubería, ¿ya? Pero por encima de esa tubería se coloca una capa, ¿no es así? Entonces vamos a colocar la capa. Vamos a exagerar un poquito. Vamos a hacer otra circunferencia más ancha. Fíjense, jóvenes, esta sería la capa, la primera capa. Por lo tanto, esto sería radio 2. Y luego vamos a colocarle una tercera, una segunda capa, ¿no? Ahí está. Y es evidente que esto sería el radio 3. ¿Es así? El radio 3. ¿Está bien? Bueno, y no se olviden, jóvenes, que, bueno, esto es una tubería, por lo tanto se dibujaría de esta manera. ¿No? Esto está en la parte interior, por eso vamos a dibujar así, segmentado. Dame un segundito. No quiere cargar mi tablet, ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que me indica este ejercicio. No es necesario que ustedes lo dibujen la longitud, pero yo lo estoy dibujando para explicarles, ¿no es así? Fíjense, entonces, el blanco es la tubería, ¿no? Entonces, como está cubierto por unas capas ahí de aislante, entonces la capa de aislante, la primera capa de aislante es el color amarillo, la segunda capa de aislante es el color naranja, ¿no? Entonces, jóvenes, fíjense, aquí me dice, en la pregunta me dice radio 1, radio 2 y radio 3. Pero bueno, nosotros aquí tenemos que aclarar ese detalle. El radio 1, jóvenes, sabemos que es igual a 3 pulgadas, ¿está bien? Pero el radio 2, jóvenes, ¿a cuánto sería igual? A ver. El radio 2, fíjense según la gráfica, ¿qué sería igual el radio 2? El radio 2, jóvenes, sería igual al radio 1 más el espesor 1. Por lo tanto, ese valor sí lo tenemos, ¿no es así? ¿Cuánto sería el radio 1? Sabemos que es 3 pulgadas. Más el espesor, sabemos que es media pulgada. Eso quiere decir, jóvenes, que el radio 2 va a ser igual a 3 pulgadas y media. ¿No es así? Vaya, che. 3,5 le voy a poner. ¿Sí? Porque es lo mismo. 3 pulgadas y media. Ahora, el radio 3, jóvenes, ¿a qué sería igual? Bueno, el radio 3, es evidente que el radio 3 va a ser igual al radio 2 más el espesor 2. Aquí es el inconveniente. Aquí radio 2, 3,5 pulgadas más el espesor 2. El problema, jóvenes, es que no tenemos nosotros el espesor 2. ¿No es así? No tenemos nosotros el espesor 2. ¿Ya? Y bueno, la pregunta básicamente es eso lo que me pide calcular. ¿Ya? Eso es lo que me pide calcular, el espesor 2. ¿Ya? Bueno, entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a calcular nosotros el espesor 2? Bueno, chicos, de esta ecuación tenemos que despejar el radio 3. Fíjense, de toda esta ecuación tenemos que despejar lo que sería el radio 3. ¿Sí? Entonces vamos a poner manos a la obra para tratar de despejar esto. Ya, porque yo sé que ustedes tienen algunos problemillas con el tema del despeje, y aquí les voy a colaborar entonces. Todo esto de aquí abajo, jóvenes, está multiplicando, pasa al otro lado está dividiendo, perdón, pasa al otro lado a multiplicar. Este va a estar multiplicando, pasa a este lado a dividir, ¿sí? Entonces, jóvenes, fíjense qué me va a quedar. Me va a quedar lo siguiente, ¿ya? Pero antes de continuar, me estaba olvidando una cosa. La longitud, jóvenes, de la tubería, la longitud de la tubería me la da en metros, ¿no es así?
nosotros sí o sí tenemos que calcularlo, jóvenes, en, ¿cómo se dice? Tenemos que calcularlo nosotros en pies, ¿ya? Así que lo primero que hacemos, jóvenes, es convertirlo eso a pie. Ya, vamos a convertir eso a pie. Ahora, los espesores no va a ser necesario que lo convirtamos a pies. Directamente podemos trabajar de esa forma, ¿sí? 1 metro, jóvenes, ¿alguien sabe cuántos pies tiene? 1 metro. ¿O un pie cuántos metros tiene? Un pie, ¿cuántos metros tiene, jóvenes? A ver, aquí vamos a colocar un pie, jóvenes, es igual a 0,3048 metros. ¿Cuánto sería esto? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto sería? 75,6. 75,6. 65. 65. Sí. Ya. Bueno, aquí tenemos pies, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces esto lo voy a hacer paso por paso. La longitud, tanto de la tubería como de las capas de aislantes, son la misma. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer antes de mandarlo a multiplicar, lo voy a sacar factor común. ¿Está bien? Fíjense aquí arriba. Vamos a hacerlo con color blanco para que resalte más. El flujo calorífico, vamos a hacerlo un poco más grande. Ya. ¿Qué voy a sacar de aquí factor común? El 2pi por la longitud. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener 1 sobre 2 veces pi por la longitud. ¿Está bien? Esperen un ratito. Ya está, ya. Ahí está. Anotamos corchete. Y aquí, ¿qué vamos a tener? La longitud del radio, perdón, logaritmo neperiano del radio 2 sobre el radio 1 dividido entre K1. ¿No es así? Ahora, más logaritmo neperiano de R3 sobre R2. Todo esto sobre K2. ¿Ya? Listo, jóvenes, y aquí arriba sabemos que es delta T. ¿No? Entonces, fíjense, sabemos que delta T está dividido entre 1, entonces hacemos medios con medios y extremos con extremos. Por lo tanto, esto, jóvenes, va a subir aquí arriba a multiplicar. ¿Ya? Sube eso a multiplicar. Aquí vamos a hacer flujo calorífico, que va a ser igual a 2 veces pi por la longitud por delta T. Todo esto, jóvenes, dividido entre el logaritmo neperiano de el radio 2 sobre el radio 1, dividido entre K1. ¿No es así? Aquí va a ser más el logaritmo neperiano de R3 sobre R2, dividido entre K2. Como yo tengo que despejar R3, entonces este va a pasar a dividir y todo esto pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, jóvenes, fíjense qué me va a quedar. Me va a quedar lo siguiente. El logaritmo del radio 2 sobre el radio 1, el corchete, dividido entre K1, más el logaritmo neperiano, ya, de R3 sobre R2, dividido entre K2. Y bueno, jóvenes, a este lado que me queda 2 veces pi por la longitud por delta T dividido entre el flujo calorífico. ¿No es así? De esa manera, jóvenes. Aquí nosotros tenemos todos los valores. Tenemos la longitud, tenemos delta T, tenemos el flujo calorífico. Por favor, ¿cuánto sería esto, jóvenes? Calcúlenlo a ver. Y esto de aquí tiene que pasar al otro lado como negativo, ¿no? Esto de aquí pasa al otro lado como negativo. De aquí nosotros tenemos que despejar R3. A ver, voy a ir anotando de esta forma. ¿Ya? ¿Cuánto sería esto, jóvenes? 2 veces pi por la longitud. Sabemos que la longitud es 65,6. Y delta T sería temperatura final menos inicial. Y no hemos olvidado, fíjense, en este caso, jóvenes, la temperatura tiene que estar en grados Fahrenheit, ¿no? ¿Cuánto sería 1000 grados centígrados en grados Fahrenheit, jóvenes? Por teoría, yo ya sé que 100 grados centígrados es igual a 212. 212 grados Fahrenheit.
¿Sí? Y 1000 grados centígrados, ¿cuánto sería, jóvenes? Si no se acuerdan la ecuación, aquí yo la voy a volver a anotar. Denme un segundito. Aquí donde está la imagen, fíjense donde está la manito, aquí lo voy a anotar. Era grado centígrado dividido entre 5, que es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, aquí colocan 1000 grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9. Y después, no, al revés, ¿no? Grados centígrados tenemos, ¿no? 1000 grados centígrados dividido entre 5, ¿cuánto sale? Eso se multiplica por 9 y luego le suman más 32. ¿Cuánto sería? A ver. ¿1832? 1832, exacto. Bueno, eso creo, ¿no? Verifiquen los demás, por favor. Bueno, jóvenes, entonces ya, ¿cuánto sería entonces? 2 veces pi por la longitud que tenemos. Este valor, delta t sería 1832 menos 212, dividido entre el flujo calorífico, que es 10.000. ¿Cuánto sale este valor? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, ya que están tardando, mejor aprovecho para, si no, reemplazarlo, así también todos se van a dar cuenta, ¿no? Voy a reemplazarlo entonces. En un momentito, vayan calculando ustedes y me dictan igual. Aquí era el logaritmo neperiano de e de 3 sobre e de 2, todo esto dividido entre k2. A este lado les dije que lo vayan reemplazando, era 2 veces pi por la longitud, que es 65,6. No sé si 65,6, todo esto por 1832 menos 212, ¿ya? Todo esto, jóvenes, era dividido entre 10.000, ¿no? Ahora, menos, aquí era menos, porque esto va a pasar como negativo, entonces anotamos logaritmo neperiano de R2, y tenemos el valor de R2, que es 3,5, dividido entre R1, que tenemos su valor, que es 3 pulgadas, igual. Todo esto dividido entre K1, que también tenemos su valor, que es igual a 0,10. Me Ahora sí, salió ingeniero 65,2. 66,8. ya, ¿eso sale 66,8 o todo esto sale 66,8? Solo eso. Solo es, ya, Sí. Completo sería 65,2. ya, 65,8, está bien. Pero un momentito, a ver, entonces aquí solamente voy a agregar esto, fíjense, a ver, pero ahorita me lo dictas de nuevo, por favor. Ya. ¿Cuándo me dijiste 65,2? Sí. Ya, 65,2. Entonces, toda la resta, ¿no? La diferencia de estos dos sale 65,2, ¿no? Verifiquen los demás, tiene que ser lo mismo. Pero fíjense, aquí solamente estoy anotando 65,2, pero ¿qué pasó con K2? Bueno, está dividiendo, obviamente que K2 pasa a multiplicar, ¿no? Todo esto por K2, ¿no? Entonces, 65,2, jóvenes, por el valor de K2. ¿Cuánto vale K2? Ahí tenemos su valor, que es 0,05. ¿Ya? Entonces, por favor, aquí sería el logaritmo neperiano de, ¿cuánto sería? 65,2 por 0,05. 3,26. Sería 3,26, ¿no? Ah, ya anoté mal aquí, ¿no? Algo. Estoy anotando mal.
Aquí es R3 sobre R2. Y aquí salía 3,26 me dijeron. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo hago para deshacerme del logaritmo neperiano? Hay una propiedad, no sé si Epsilon. logarítmica. Exacto, que este tiene un valor de e, ¿no? Entonces va a ser e, y esto va a subir como exponente. 3,26. ¿Ya? ¿Cuánto vale el valor de e? Ahí en sus calculadores los tienen. El valor de e creo que vale 2,718, no me acuerdo qué más, ¿no? Sí, eso vale. Ya, entonces coloquen e elevado a... Antes de hacer eso, sabemos que el radio 2 va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces de una vez mejor todo. El radio 2 pasa a multiplicar. Todo esto por el radio 2. ¿Y cuánto vale el radio 2? Ya saben, 3,5, por favor. Y de una vez calculamos, joven, lo que sería el radio 3. 91.2. El radio 3 sería 91,2. 2. Obviamente que me sale en pulgadas, ¿sí? Me sale en pulgadas, ¿ya? Me sale en pulgadas. Pero jóvenes, a mí no me pide el radio 3, me pide el espesor 2. Y nosotros sabemos que el radio 3 es igual a 3,5 más el espesor 2. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, aquí sabemos que el espesor 2 entonces sería igual a ¿qué? Si yo despejo el espesor 2 va a ser igual al radio 3 menos 3,5, ¿no? Eso quiere decir que aquí sería, jóvenes, 91,2 pulgadas menos 3,5. Por lo tanto, jóvenes, el espesor 2 sería igual a 80 y ¿cuánto? ¿Cuánto sería el espesor 2? 87,7. Listo, jóvenes. Ese sería el resultado para esta pregunta. De esta manera, jóvenes, se calculaba el espesor 2. ¿Ya? De esta misma pregunta, jóvenes, les puede pedir calcular la constante K. ¿Sí? O de esta misma pregunta me puede dar todos los valores del espesor 1 y el espesor 2 y me va a pedir calcular el flujo calorífico por unidad de longitud. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí por unidad de longitud? Es que esta longitud pase a dividir aquí. ¿Por qué me va a pedir calcular el flujo calorífico por unidad de longitud? Es porque, ¿cómo se van a dar cuenta? Obviamente no me va a dar la longitud. No me va a dar la longitud y ya puedo calcular obviamente lo que sería el flujo calorífico por unidad de longitud, así como hemos calculado el flujo calorífico por unidad de área, porque no me daba el área, ¿no? No me daba el área. Aquí en este caso sí me da la longitud, entonces sí, ¿ya? Entonces, jóvenes, tienen que estar atentos igual. Me puede pedir igual el espesor 2, pero no me va a dar la longitud, pero me puede dar, en vez aquí me dio el flujo calorífico, ¿no? Pero aquí me puede dar el flujo calorífico por unidad de longitud. ¿No es así? Entonces yo ya no necesitaría la longitud. ¿Está bien? Ya no necesitaríamos la longitud. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Consultas, preguntas? ¿Alguna duda o alguna pregunta? No hay ninguna ¿Consultas? por el momento. Bueno, jóvenes, a ver, tratemos de hacer esto también, a ver, de termodinámica. Bueno, el formulario de estos temas solamente serían, anótense esta fórmula nada más, ¿no? Esta sería su fórmula y esta también, digamos. Esto es solamente para una capa y eso ya sería para n capas, ¿no? Si tuviera 3 capas, aquí lo aumentan, más logaritmo neperiano de R4 sobre R3 dividido entre 2 veces pi la longitud por K3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Esto es solamente para una pared, pero como aquí teníamos 3 paredes, entonces lo único que se hace es abajo sumar, ¿no? ¿Sí? Eso nada más sería, esas serían sus fórmulas, jóvenes. Entonces, eso no se olviden, es para una pared y eso es para n paredes. Si hubiera 4 paredes, entonces más el espesor 4 sobre K4, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Si tuviera más material aislante, entonces se le agrega nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto lo pueden agregar a su formulario que tienen, ¿no? Con el tema de, ¿cómo se llama esto? A su formulario de termodinámica que ya les he dado ayer, ¿no? ¿Sí?
Entonces, jóvenes, a ver, pasemos a al siguiente ejercicio. Aquí está bastante pequeño la gráfica. Vamos a hacer un poquito grande. Ahí está, joven. Esta pregunta es bastante sencilla, sí, la he visto en algunas ocasiones, pero bueno, vamos a tratar de resolverlo. A ver, por ejemplo, en este caso, fíjense, jóvenes, tienen que tener en cuenta que no me da las temperaturas en ningún lado, ¿no? En ningún lado. Y esta parte de aquí tienen que darse cuenta una cosa. Esta línea, esta pendiente, jóvenes, no es una curva isotérmica ni es una curva adiabática. Simplemente es una línea recta, ¿ya? Entonces, esa línea recta de ahí, esta de aquí, esta pendiente, no es, por lo tanto, no es ni un tipo de proceso, ¿ya? ¿Por qué entonces? ¿Cómo yo puedo calcular el trabajo neto en este caso? Jóvenes, hay figuras, a veces cuando me da este tipo de figuras, ¿ya? O alguna otra figura, por ejemplo, un triángulo, digamos, o qué sé yo, un paralelogramo, o cualquier otra figura que sea regular, ¿sí? Ustedes tienen que entender una cosa muy importante, que el trabajo neto, jóvenes, o sea, el trabajo total, a veces es igual al área de la figura. En este caso tenemos un cuadrado. Eso quiere decir que el trabajo total, jóvenes, sería igual al área. ¿Cuánto tiene la base? ¿Cuánto tendría la base, jóvenes, en litros? A ver. Nosotros sabemos que el área de un cuadrado, jóvenes, es igual a base por altura. En este caso, jóvenes, ¿cuánto vale la base? Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 6. Entonces, de aquí hasta aquí vale 3. La base, jóvenes, vale 3. ¿3 qué? 3 litros. Por la altura, ¿cuánto vale la altura? Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 5. Entonces, de aquí hasta aquí sería 3. Entonces serían 3 atmósferas. Entonces, el trabajo neto o el trabajo total en este caso llegaría a ser 9 atmósferas por litros. Eso sería si me hubiese pedido calcular el trabajo total, ¿no? El trabajo total, pero no me pide el trabajo total. Vamos a ver, eso solamente les quería explicar, digamos, ¿no? Porque pueden haber otras figuras, jóvenes. Por ejemplo, miren, a ver, atiendan. Les voy a mostrar. Pueden darme esta, el ingeniero puede darme esta figura. Y aquí, ¿cómo calcularían ustedes el trabajo? Este es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? Es base por altura dividido entre 2. Entonces, esto sería, jóvenes, el trabajo, así se calcula el trabajo de esta figura, porque esta línea de aquí, ya les dije, no es un proceso. Este de aquí sería un proceso isocórico, fíjense, proceso isocórico porque tiene volumen constante. Este de aquí sería un proceso isobárico, como pueden ver aquí también, proceso isobárico, ¿no? Pero esto de aquí no es ningún proceso, ¿no? ¿Por qué dice 3 atmósferas? Aquí dice 2, ¿no ves? Y aquí dice 5. 5 menos 2, ¿cuánto es? Es 3, ¿no? Ya, no, yo tengo que medir solamente desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Desde este punto hasta este punto. ¿No es así? Si yo mido desde aquí abajo hasta aquí, yo sé que es 2. Si mido de abajo hasta aquí arriba, yo sé que es 5. Pero yo quiero medir desde aquí hasta aquí. ¿Y por qué mido de aquí hasta aquí? Porque, bueno, eso me indica la figura, ¿no? Este es el proceso. Este es el proceso de la figura, ¿no? A ver, un gas se comprime de F a I, perdón, a lo largo de 3 procesos, dice, ¿no? A ver, ¿cómo se indica en la figura? Calcular el trabajo realizado por el gas. Ah, ya hemos calculado. A ver, el trabajo realizado por el gas, a lo largo de las trayectorias, dicen, ¿no? FA, FI y FBI, ¿no? FBI. Ya, entonces tengo que calcular el trabajo que hay desde aquí hasta desde F hasta el punto A. Tengo que calcular el trabajo que hay desde F hasta I. Tengo que calcular el trabajo que hay entre F, B y la I, ¿no? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a calcular en este caso esos trabajos? No me pide el trabajo total, pero si me pidiese el trabajo total, ya saben cómo calcularlo. Entonces, jóvenes, aquí nos vamos a enfocar a tratar de calcular el trabajo en cada una de esas secciones. Por ejemplo, me pide desde F a A. Por lo tanto, jóvenes, voy a calcular el trabajo del punto F al punto A. ¿Sí? ¿Cuántos creen que sería, jóvenes, el trabajo del punto F al punto A? 0, Ah, porque es volumétrico. exacto, porque es isométrico o isocórico, ¿no? Tiene volumen constante. El trabajo desde F hasta A es 0, ¿ya? Y el trabajo desde F a I, ¿cuánto sería? ¿Ya?
En este ejercicio, jóvenes, siempre ha habido varias complicaciones y todo lo demás, por eso quería hacerlo, pero aquí igual todavía yo tengo dudas, pero bueno, hay que hacerlo como lo hace el ingeniero, ¿ya? En este caso, jóvenes, ¿qué tenemos? En este punto tenemos esta presión, en ese otro punto tenemos esta presión. En este punto donde está I tenemos este volumen, donde está F tenemos ese volumen, ¿no? Entonces no nos olvidemos que tenemos que hacer eso por el volumen, ¿ya? Todo eso por el volumen, ¿ya? La cuestión, jóvenes, es que ¿cuánto vale la presión? Fíjense, la presión en el punto F vale 5. En el punto 2, en el punto F, perdón. Ah, no, perdón, en el punto I vale 5. En el punto F vale 2. ¿No es así? Aquí serían atmósferas. Todo esto, jóvenes, por el volumen que hay en el punto I, sabemos que es 3, ¿no? O en el F igual, digamos, ¿no? En el F sabemos que es 6, para que nos salga positivo, menos... A ver, espera un rato. Vamos a chequear, a ver, vamos a hacerlo en orden, ¿ya? Quiere el trabajo desde F hasta I, ¿no es así? El trabajo desde F hasta I. Entonces nos enfocamos primeramente ya en la presión final. ¿Dónde terminaría aquí? Terminaría la presión, el final, ¿no? Estaba bien entonces la presión. 5 y la presión inicial sería F. Desde aquí empieza. Ah, estaba bien la presión. El volumen es lo que estaba haciendo mal. Por el volumen final, que sería aquí el volumen final, que sería 3, y el volumen inicial, que sería 6. Y obviamente me doy cuenta por la flechita que se está comprimiendo, ¿no? Aquí sería litros. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, el trabajo que hay entre el punto F y el punto I, ¿a cuánto va a ser igual, jóvenes? 5 menos 2 es 3. 3 menos 3. 3 menos 6, menos 3, ¿no? Entonces aquí va a salir menos 9, ¿no? Ahí está, jóvenes. Pero, copienlo hasta ahí. Ahorita les voy a explicar una cosita. ¿Ya? Entonces, a ver, atiendan. En este caso, pero el ingeniero, por alguna razón, lo divide entre dos, porque creo que el ingeniero asume que tenemos un triángulo. En esa pregunta yo ya lo he visto, el ingeniero siempre lo divide entre dos, ¿ya? Asumiendo como si esto de aquí formara un triángulo, ¿no? O sea, que formara esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el trabajo en este caso, jóvenes? Sería negativo 4,5 atmósferas por litro. Ese sería, jóvenes, el trabajo que hay en el punto F, I, ¿no? Y luego el último, calcular el trabajo desde FB, en el punto F al punto B y al punto I, ¿no? Entonces lo vamos a hacer por tramos. Desde F hasta B, sabemos que es un proceso isobárico, ¿no? La presión es constante. Y desde B hasta I, sabemos que es un proceso isocórico. Y al ser un proceso isocórico, jóvenes, o isométrico, sabemos que no existe trabajo, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, porque no hay variación de volumen. En este caso, jóvenes, tenemos el trabajo desde el punto F hasta el punto B, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular en este caso, jóvenes, el trabajo? ¿Ya? Es un proceso isobárico. Eso quiere decir que la presión es constante. Por lo tanto, colocamos simplemente la presión. ¿Y cuánto vale en ese punto la presión? Vale 2. ¿Y la variación del volumen cuánto es? Empezamos aquí y terminamos aquí. Por lo tanto, aquí va a ser, el 3 va a ser el final, el volumen final, y el 6 va a ser el volumen inicial, ¿no? Volví a colocar las unidades de la presión, pero no importa. En este caso, ¿cuánto sería, jóvenes? El trabajo en el punto FBI va a ser igual a menos 6 atmósferas por litro, ¿no? Ahí está, jóvenes. Eso sería para esta pregunta, a ver. Vaya, che, no puedo, no puedo escribirlo bien. Ya, ahora sí. Ya, eso sería, jóvenes, sobre este ejercicio. Ya, como ustedes pueden ver, hemos resuelto puros modelos de examen, ¿no? Espero que les toque alguna parecida para que puedan resolver bien su examen, ¿ya?